Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo. Bienvenidos a Un Café con el Profesor. Este podcast ve en la educación un agente de transformación, una forma de trascender y dar un aporte a la sociedad. Veo enseñanzas y aprendizajes en todo lo que observo. Es por esto que, a través de la literatura, el arte, las vivencias personales, las entrevistas y el cine, encontramos ejemplos didácticos y divertidos para pasar de la teoría a la práctica. Conversamos sobre elementos de formación y de inspiración para ayudarte a ser mejor líder, mejor emprendedor y, por qué no, mejor persona. Sin más, ponte cómodo, sírvete una taza de café y comencemos. Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Muy contentos hoy de esta nueva emisión de mi podcast Un Café con el Profesor. Y tiene de especial, además de ser nuestro cuarto podcast, que decidimos salir de esa zona de confort, ¿verdad? Ir un poco más allá y hacerlo en vivo, en conjunto con mis seguidores en las diferentes redes sociales y compartir este conocimiento de manera directa. Y digamos que tenemos el susto de esa primera vez y bueno, aquí estamos. Los que conocen mi proyecto y los que me han estado acompañando, que creería que son la mayoría de ustedes, saben que venimos apoyándonos en las redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook y últimamente a través de las plataformas de streaming como Spotify para compartir conocimiento. Y lo que hacemos básicamente es lo que aprendemos y conocemos a través de los viajes, de los libros, de las obras de arte que podemos tener acceso a ellas, de las entrevistas y sobre todo del cine, como muchos de ustedes podrán conocerlo. Y en el caso del día de hoy, a través de un documental que nos presenta una de estas plataformas de streaming, la más famosa, que es Netflix. Lo que hacemos es, a través de todas esas fuentes, atraer, digamos así, conocimiento y no quedarnos con él, sino compartirlo. Y las redes sociales nos permiten eso, nos permiten expresar lo que nosotros conocemos, pero lo más interesante es la retroalimentación que recibimos de las personas que nos siguen, y eso permite que haya una retroalimentación y un crecimiento en ambos sentidos. Así que esto es lo bonito de este proyecto. Esto no es un webinar, no es una presentación donde al final les voy a vender algún curso. No se preocupen, quiero a través de este medio compartir lo que aprendimos a través de uno de los documentales que hemos visto últimamente. Y este documental precisamente se llama El dilema de las redes sociales. Y además de estar de moda, además de ser muy visto, ha sido de mucha controversia, ¿ya? Porque es un documental que nos muestra el lado oscuro de las redes sociales. Y para esta presentación que les tengo así, digamos, de manera informal para el día de hoy, quisiera dividir la presentación a manera de organizar la información en la historia, lo que nos cuenta el documental, lo malo desde el punto de vista del director, que son las redes sociales, lo bueno desde el punto de vista del profesor Granadillo, que creo que tiene cosas buenas en las redes sociales, y por último, un cuarto elemento, algunas recomendaciones para el manejo o uso de las mismas, porque de esto se trata este proyecto. Entonces, vamos en ese orden, ¿verdad? Primero, la historia, de qué se trata. Estamos hablando de un docudrama, es decir, un documental que tiene partes de su desarrollo en un dramatizado. Y esto algunas personas lo han criticado porque precisamente lo ven como si fuera esa parte como si fuera una película y le diera un poco de ficción. Y
realmente lo que trata el director es que ese dramatizado le dé fuerza a su argumento. Entonces este docudrama tiene elementos que ya son conocidos para nosotros y que lo hemos escuchado una y otra vez, como es la adicción que crean las redes sociales, y el otro elemento que también está muy trillado es el tema de las fake news o las noticias falsas. Eso no lo vamos a aprender en esta presentación, eso ya lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. Digamos, lo interesante de este docudrama o documental, para llamarlo aquí en adelante, son elementos nuevos que presenta como ataques que desde las mismas plataformas tecnológicas, desde las mismas redes sociales, se hace a la privacidad de los seres humanos que están conectados a las diferentes redes. Y también, y producto de ese ataque a la privacidad, un ataque a las democracias inclusive del país. O sea, el documental en algún momento nos muestra que muchas de los disturbios que hemos visto en las últimas noticias son producto de esas posiciones polarizadas que hemos visto, producto de esa información que nos han dado las redes sociales. Entonces ya es un tema más de fondo, ya es un tema de ir más allá de una adicción. O sea, estamos hablando de que el documental sugiere que inclusive se ha puesto en vilo o en peligro las democracias de algunos países. Y lo más interesante, digamos desde mi punto de vista, es que el documental está basado en las entrevistas, en la información que nos dan trabajadores de esas mismas redes sociales. O sea, estamos hablando de personas que trabajaron en Facebook, en Google, en YouTube, en Twitter, en Pinterest, es decir, toda la gama de redes sociales que conocemos. Y entre otras cosas, no estamos hablando de pues trabajadores de, digámoslo así, de mitad del nivel hacia abajo. Estamos hablando de personas que inclusive hicieron parte de la creación de algunas de estas redes sociales, que ocuparon cargos como vicepresidentes. O sea, estamos hablando de personas realmente pesadas dentro de la industria de las redes sociales, y que por temas éticos, porque sintieron que las cosas no estaban bien, decidieron renunciar. Y lo que hizo el director fue reunirlos a través de una serie de entrevistas y encontrar elementos comunes precisamente de críticas que hacen estas personas. Así que creo que esto es lo que le da más peso a este documental. ¿De dónde viene la información? ¿De dónde es la fuente? Estamos hablando, vuelvo a decir, de personas que vienen de adentro de estas organizaciones. Y quisiera empezar por el título, ¿no? El título habla de el dilema de las redes sociales. Y nosotros entendemos por dilema cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos situaciones, digamos, buenas o malas, y hay que escoger entre esas dos. Y realmente eso no se da en el documental. En el documental está dirigido para mostrarnos solamente el lado oscuro, el lado negativo de las redes sociales. Entonces no hay dilema, hay una posición muy clara en cuanto a lo malo que tienen las redes sociales. Entonces, digamos, antes de entrar en materia, antes de presentar lo malo, lo bueno y las recomendaciones, quisiera, como una forma de agradecimiento y de interactuar un poco más, es contarles que tenemos al final un premio para 3 personas. Básicamente estamos hablando de elementos de merchandising del profesor Granadillo, y lo que tienen que hacer es muy fácil, ¿no? Durante esta presentación, que es muy corta, voy a darles una frase partida en 3, y al final los que unan esa frase y sean los primeros en comentarla a través del canal de YouTube serían las personas a las que haremos llegar ese material de merchandising. Entonces, la primera frase la primera parte de esa frase es el dilema. El dilema. Perfecto. Entonces, vámonos con lo malo de las redes sociales, no desde el punto de vista del profesor Granadillo, sino desde el punto de vista del director, lo que nos muestra en el documental. Y él empieza con una pregunta, que es la siguiente: ¿cuántos días o inclusive horas podemos durar sin
tocar el teléfono, sin tocar el móvil y consultar las redes sociales? Una pregunta que nos hace de frente. Normalmente tendremos o tenderíamos a engañarnos, pero estos aparaticos tienen un medidor de tiempo que te da cuánto has estado navegando en el día, en la semana o en el mes. Así que podemos engañarnos nosotros, pero a estos medidores no. Y la pregunta es interesante, es ¿cuánto tiempo podemos estar sin tocarlo? ¿Verdad? Podríamos contestarnos, y además de eso, lo que yo he encontrado en muchas personas a las que le he hecho la pregunta es que me lo acompañan con una frase que inclusive una vez lo escucha en personas que tienen algún tipo de adicción como el alcohol o las drogas, y dicen cosas como: sí, lo uso mucho, pero yo podría dejarlo cuando quisiera, y no lo hacen, ¿verdad? Es un tema interesante, y en el documental nos cuentan, inclusive en primera persona, estos personajes que les acabo de mencionar, que ellos asistieron a cursos de psicología persuasiva en las mejores universidades del mundo y aplicaron todo ese conocimiento, obviamente mandado por las empresas, todo ese conocimiento lo aplicaron en el desarrollo de las aplicaciones que tienen estos aparaticos en las redes sociales, los likes, los hashtags, los compartir, o sea, los diferentes digamos escenarios que nos muestran. Todo eso está diseñado para crear adicción hacia este tipo de plataformas. Ese es un primer elemento que nos muestra el director y nos da varios ejemplos de cómo lo desarrollaron o cómo ocurre esto. Otro elemento malo es, así como hay mercados de commodities, así como hay mercados del petróleo, así como hay mercados del café, el director nos habla de que hay un mercado de humanos, o sea, hay un mercado de futuro de humanos. Es decir, él nos pregunta es, ¿cómo pueden estas plataformas darte un servicio gratuito? Es decir, si tú no pagas por tener acceso a ellas, por matricularte a ellas, por hacer parte de ellas, ¿dónde está el negocio? Si aparecen en el ranking de las empresas más grandes del mundo, y es precisamente porque ellos, sus algoritmos, predicen los comportamientos, las preferencias, las ideologías que nosotros tenemos, y le venden eso a empresas que necesitan esa información para convencernos de algún proyecto o para vendernos algún producto en específico. Entonces es bien interesante y realmente golpea cuando le dicen que están hablando de mercados de humanos, representados en qué, representados en la percepción o posiciones que podemos nosotros tener con respecto a alguna posición, y esto lo hacen precisamente a través de los algoritmos. ¿Basados en qué? En el oro negro de nuestros tiempos. ¿Cuál es el oro negro de estos días? Los datos. Los datos. Aquellos que tengan data tienen el poder. Así como hace algunos años era el petróleo, así como hace algunos años era el oro. Y bueno, no quiero seguir echando hacia atrás, pero el oro negro de nuestros días son los datos. A ver, un tercer elemento que también hace parte, no de una investigación que haya hecho el profesor Granadillo, sino de elementos que tomé del documental, es este tema de los me gusta, de los likes, hacen que el algoritmo nos vaya conociendo, ¿verdad? Y digamos que en una sociedad que pueda haber azules y rojos, cada vez que yo le doy un like a algo rojo, a algo que defiende una posición roja, me va mostrando cada vez más elementos que apuntan a esto, ¿verdad? Y si yo le doy like a las posiciones azules, me va mostrando cada vez más información que refuerza o que caracteriza esta posición. Entonces, por eso vemos que antes, digamos, una masa de pensamiento, lo que está pasando hoy en día es que se está yendo a los extremos, y cada día los azules piensan más azul y los rojos piensan más rojos, ¿verdad? Un tema interesante porque las redes me mandan precisamente que refuerce aquello en lo que yo creo, y aquello en lo que es diferente pues simplemente no me lo muestran. Entonces hablo un poco precisamente de esa radicalización que está ocurriendo producto de las redes sociales.
hay otro elemento, ¿verdad? Digamos, a través de lo malo, y es que así como hay me gustas, hay no me gustas. O sea, no es que no haya botones de no me gusta, sino que si uno coloca una foto, un video, y no tiene, no se vuelve popular o no le da muchos likes, eso está creando, sobre todo en los jóvenes, depresión y ansiedad. De hecho, el documental muestra algo supremamente interesante, muestra una cifra, digamos, tiempo y número de suicidios, y muestra cómo a partir del momento en que las redes sociales empezaron a volverse populares, el número de suicidios en la población joven empezó a aumentar de manera drástica. Y lo vemos, ¿no? Vemos como muchos jóvenes están ausentes, inmersos en estas redes sociales. Entonces, son elementos que lo colocan uno a pensar en estos aspectos. ¿Y por qué pasa esto? Aquí suma otro elemento también malo, representado por el director, y es que las redes sociales son altamente adictivas, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues digamos que se apoyan en la forma en la que trabaja nuestro cerebro. Nosotros somos, por evolución o por la forma en la que se desarrolló nuestro cerebro, somos, animales sociales, ¿verdad? Y que crece, y que, digamos, la aprobación es importante para nosotros a nivel de sociedad, y crecemos a nivel de redes. Entonces, fíjense ustedes que este modelo es el modelo que está en las redes, es aumentar el número de contactos, aumentar el número de aprobaciones representados en los me gusta, y esto hace que nuestro cerebro genere dopamina, ¿verdad? Que es algo que genera placer, y por eso la adicción de algunas personas hacia las redes sociales, y por eso cuando se levantan lo primero que hacen es buscar el teléfono en el transcurso del día, o mientras cena, mientras está en una reunión, inclusive antes de acostarse, lo último que hacen es echarle una última visitada a las redes sociales. Entonces, también un elemento para tener en cuenta, y yo estoy dándole nada más los titulares, los elementos importantes, porque en el documental el director muestra ejemplos que refuerzan esa teoría. Por eso es que no quisiera que con esta presentación que les estoy haciendo hoy ya llegaran al punto de no tengo que verme el documental, porque no es así, porque nos está faltando aquellos elementos que refuerzan esta teoría por parte del director. ¿Okay? Otro tema importante que nos muestra el documental es el tema de la manipulación de las elecciones. Creo que tenemos fresco todavía en las pasadas elecciones de Estados Unidos cómo se acusó a Rusia de hackear sistemas, de hackear redes sociales para lograr que la gente pensara mal de un candidato y apoyara a otro. O sea, eso quedó evidenciado. Y a través de este documental nos enteramos de algo interesante, y es que los sistemas no fueron hackeados, sino que grandes potencias utilizaron las herramientas que da Facebook, o sea, herramientas que están al alcance de todo el mundo. O sea, no hackearon nada, es lo que está y es lo que puede ofrecer la plataforma, y con esas herramientas lograron que muchas personas pensaran mal de un candidato, pensaran bien de un candidato, y que se convirtieran en elementos que hacían crecer el voz a voz, el referenciar, el enviar, y tuvieron una incidencia sobre las elecciones de uno de los países más grandes del mundo. Así que también es un tema importante a tener en cuenta al momento de analizar todo este tema de redes sociales. Pero a mí lo que me pareció fantástico, o que me pareció un dato clave, es que no fue hackeo, fue uso de las herramientas que están. Y los que se vieron el documental, o los que se lo van a ver, van a encontrar un elemento más interesante todavía de este punto que les acabo de dar, y es que lo da un señor que es inversor en empresas de nueva tecnología, y fue uno de los primeros que creyó en Facebook, y fue uno de los primeros inversionistas de Facebook.
O sea, y él es el que lo dice, él es el que lo cuenta. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, él con esta información inclusive podría golpear la imagen de Facebook, que iría en contra de sus intereses, pero es tal, digamos, el sentimiento de culpa que es capaz de presentarlo a través de una cámara, ¿no? Entonces son elementos ahí interesantes a tener en cuenta. Por último, para no dedicar toda la noche a los aspectos malos, es el documental tiene una frase que digo yo, esas que le quedan a uno, dice: solamente hay dos negocios que llaman usuarios a sus clientes: las redes sociales y los narcotraficantes. O sea, esto realmente refuerza el tema de cómo están dirigidas las redes para, a través de los algoritmos, conocernos más, darnos felicidad, darnos lo que queremos saber, reforzar nuestro punto de vista y volvernos dependientes de ella. Perfecto. Entonces, hasta aquí lo malo. Vuelvo y digo, no desde el punto de vista del profesor, desde el punto de vista del director, que entre otras cosas se llama Jeff Orlowski. Y aquí voy a decir la segunda parte de la frase para aquellos que están concentrados, que me están acompañando y que quieren participar en el envío de unos souvenirs del profesor Granadillo. Y la segunda frase es lo malo. Listo. Ahora empecemos con otro elemento, ¿no?, que es lo bueno de las redes sociales. Esto quiero decir que lo que voy a mencionar de estos elementos buenos no hacen parte de la información que nos genera el documental. Es, digamos, desde mi óptica, de mi perspectiva, y con el ánimo de no satanizar las redes sociales, sino de mostrar la otra cara de la moneda, y que el nombre del documental, tenga sentido, que es un dilema. O sea, un dilema nos tiene que mostrar lo bueno y lo malo. Entonces, comencemos con los aspectos buenos. El primero, la polarización actual. No podemos decir, sinceramente, que la polarización actual es producto de la información que nos ha dado las redes sociales. Ha contribuido, ha sumado definitivamente, pero digamos, los que analizamos un poquito más la situación del contexto mundial, podríamos decir que la polarización actual es más producto de la desigualdad que hay, de la corrupción que hay. Creo que ningún país se salva, y eso genera rabia, eso genera frustración, eso genera digamos, malestar en la gente, y es lo que ha sumado a la polarización. Entonces quisiera como quitarle este elemento a la culpa de las redes sociales. Otro elemento que creería bueno es las redes sociales pasaron de ser héroes a ser villanos. Me explico un poco mejor. En el año 2011, en lo que se conoció como la primavera árabe, muchos pueblos árabes se despertaron de tiranías que tenían durante muchos años, se rebelaron y tumbaron a esos dictadores. Y cómo se congregaron, cómo pudo un grupo de personas llegar a una plaza y compartir un sentimiento de frustración hacia algo que no estaba bien y que era históricamente aceptado a través de las redes sociales. Inclusive recuerdo con mucha claridad esas noticias, y veía pancartas que decían: gracias Facebook, o tiranos, aquí está Facebook. O sea, entonces pasaron de héroes a villanos. Y las redes sociales, y lo dice en el documental, no fueron creadas con el fin de derrocar gobierno, o sea, no hay nadie que diga que lo que se pensó fue con los fines que hemos hablado ahorita. Todo lo contrario, ¿verdad? Se pensó en unir familias, en unir amigos, en crear relaciones entre personas que de pronto estuviéramos lejanos, y compartir elementos comunes o aficiones que nos parecieran digamos, interesantes a grupo de personas, ¿verdad? Ese fue el fin. Y de alguna manera lo han hecho tan bien que terminó
yéndose contra ellas. Los algoritmos en los que se apoyan las redes sociales, que son, digamos, el villano, es esa fuerza oscura, ese Lord Vader detrás son los algoritmos. Ellos están haciendo lo que nosotros les decimos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, esos algoritmos pueden ser usados para el bien o para el mal. Y el documental se enfoca en esos aspectos malos, pero yo también podría decir que esos algoritmos nos han permitido crear nuevas empresas, o sea, apoyar el emprendimiento. O si no, pregúntense en cuántos proyectos han nacido y están creciendo de manera exponencial gracias al poder de las redes sociales. El tema de investigación ha recibido un apoyo importante a través de todo el conocimiento que se ha compartido. La formación, o sea, de alguna manera se ha democratizado el conocimiento. Bueno, lo estamos viendo en el día de hoy. De hecho, yo me apoyo en las redes sociales para compartir ese conocimiento que a mí me parece importante, que de pronto otra persona no, pero que a través de este medio, esto que estamos haciendo hoy en día, hace unos años, o por lo menos en la época de mis padres, era una cosa impensable, ¿verdad? Que yo estuviera aquí al frente de una cámara hablándole a un grupo de personas que, bueno, en este momento no sé cuántos son, no sé si es 1 o 50, pero no podría ser. Y también cuántas soluciones se han apoyado en internet, se han apoyado en las redes sociales y que apuntan a beneficios de la humanidad. Entonces también hay que bajarle un poco esa satanización en la cual entra un poco el documental. Y otro punto importante, resaltando lo bueno, es no estamos hablando de una meta nueva de la humanidad. A ver, lo que han querido estos sistemas, estas redes, es aumentar la eficiencia, es aumentar la eficacia. O sea, digamos que desde la era industrial siempre hemos tenido productos, siempre hemos tenido consumidores, y lo que se ha querido es mejorar la eficiencia, o sea, que los productos consigan, quien los compre, que los consumidores consigan el producto que necesitan, ¿verdad? Y las primeras campañas de publicidad eran muy ineficientes al utilizar medios que eran muy masivos, que le apuntaban a todo el mundo, inclusive a gente que no le interesaba saber de ese producto. Lo que han hecho las redes sociales es mejorar esas eficiencias, esas eficacias y llevar ese producto a consumidores que lo necesitan, que están dispuestos a pagar por esa solución que les está presentando el mercado. Entonces, digamos, en el trabajo de lograr esas eficiencias se han construido estos algoritmos, que nos llevan a avatars que configuran un perfil muy parecido a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ver las cosas, y llevarnos a productos que son de interés para nosotros. Creo que todo lo hemos sentido, creo que todo lo hemos vivido cuando estamos navegando por las redes sociales, ver que nos llegan cursos, que nos llegan productos que son de nuestra, digamos que los estamos buscando. O sea, yo a veces me sorprendo, oye, ¿y este aparato cómo supo que yo estaba buscando un curso de fotografía? Es decir, no lo he escrito, no lo he, pero bueno, los algoritmos tienen cómo identificar eso y mandarme cursos de fotografía. Y creo que la mayoría de ustedes ha sentido esa sensación de que de pronto lo están espiando porque les llega esa información que justo estaban de alguna manera buscando. Creo que las redes sociales, sobre todo ahora que se está hablando tanto de la economía naranja, son un buen motor que permite precisamente desarrollar esos nuevos negocios, eliminar intermediarios y algo que por lo menos particularmente, y porque yo lo he usado en ese sentido, es apoyar la democratización del conocimiento, apoyar la difusión del conocimiento y poder compartir con otras personas lo que a uno le parece interesante y poder tener retroalimentación al respecto, ¿okay? Digamos que eso como un resumen de esa otra cara de la moneda que yo quisiera
que el director del documental le hubiera colocado y tener precisamente esas dos visiones. Bueno, les pido disculpas, podría decirles que me levanté a servirme un poco de café, pero la verdad, como les comenté al principio de esta transmisión, estamos en vivo y acaba de ocurrir una pequeña situación técnica que precisamente cuando uno no está en vivo, pues puede resolver y presentar un video sin ningún tipo de inconveniente con una línea perfecta. Pero estamos en vivo y tiene estas situaciones y hace parte de este proceso de aprendizaje en el que estamos y que nos permitirá ir creciendo y cada vez haciéndolo mejor. Así que disculpas por esta interrupción abrupta. Y bueno, estábamos en las recomendaciones, ¿cierto? Digamos que estaba presentándoles la importancia de verificar la información que nos llega, no tragar entero, y sobre todo cuando esa noticia se ajusta a lo que nosotros creemos. Inclusive aquí haría mi siguiente invitación, es qué bueno sería seguir, leer, revisar a personas que piensan totalmente diferente a nosotros, para tener otro punto de vista, o sea, para no como dicen, no tener ese efecto de manada, de solamente pensar unas cosas, reforzarlo con la gente que está a mi alrededor, que piensa igual que yo, sino que es bueno tener a alguien distinto que le muestre a uno esa otra forma de ver las cosas. A mí particularmente me parece valioso, y lo viví en un libro que estoy leyendo este fin de semana, un capítulo de algo que para mí era impensable y que va en total desacuerdo con lo que yo creo debería ser algo, pero me pareció interesante la nitidez, la claridad, la inteligencia con la que esa persona manifestó algo diferente a lo que yo pienso y creo, y respeto su punto de vista. Entonces, qué interesante hacer eso, ¿verdad? Hacer ese ejercicio de seguir otras personas que no piensan igual que nosotros. Y dejé de último el principal, y el que creo yo es el más importante, y es que las redes sociales no nos quiten ese valioso tiempo en familia, ¿verdad? Hace poquito escuché a mi mamá cuando estábamos varios visitándolo entre hijos, nietos, y dijo una frase que le hemos visto inclusive en algunos memes, es: ¿vinieron a visitarme o vinieron a ver el teléfono? O sea, eso es peor que una cachetada. Entonces, realmente valoremos el tiempo en familia. Si creemos que no podemos controlarlo, dejemos esto en el carro, dejémoslo en la casa, en las horas de almuerzo, en las horas de cena. Qué feo que las familias no puedan compartir ese espacio y que todos, además del plato de comida, tengamos el celular al lado y estemos pendientes de las redes sociales. Yo creo que para mí esto es la recomendación más importante que les puedo dejar después de haber visto este documental y he visto lo que está pasando pues en mi familia y en otras partes. Así que bueno, con esta información de historia, lo malo desde el punto de vista del director, lo bueno desde el punto de vista del profesor Granadillo, y las recomendaciones que les he dado, digamos que termino esta información que quería compartir con ustedes. Vuelvo y les digo, ojalá se puedan ver el documental, porque el documental dura casi 2 horas. Yo he hablado, no sé, como 40 minutos y no les he presentado todo lo que presenta el documental. De verdad, mi primera experiencia de grabar en vivo, muy contento. Seguramente no va a ser la última. Agradecerle a mi equipo, a Natalia Granadillo y a Juan Camilo Fajardo, por estar en el detrás de cámara, por obligarme a salir y pensar diferente y a exigirme un poco cada vez más.
y bueno, esperemos que el producto de este ejercicio de conocimiento y apoyado por estas dos personas y por mi familia pueda seguir dando fruto y poder seguir compartiendo con ustedes. Estoy de pronto atento a si hay alguna pregunta. Sí. Ok, el documental es de Netflix, o sea, fue patrocinado y fue desarrollado por Netflix y lo encuentran en esa plataforma. Muy fácil, está ahí y como pueden ver tiene muchas estrellitas de esas de calificación. Bueno, aquí me acaban de hacer una pregunta de cómo hacer que las redes sociales no nos controlen. Y yo quisiera, antes de contestar, porque voy a contestar desde mi punto de vista, aclarar que yo no soy un experto en psicología, no soy un experto en redes sociales, soy una persona que está aprendiendo y que se ha apoyado en las redes sociales para compartir conocimiento. Y de pronto, por lo que he leído, por lo que he visto, yo sí, digamos, propondría una serie de pasos, y es, primero, diagnosticarnos, o sea, identificar el problema, consultar cuánto tiempo estamos usando en estos aparatos y en las redes sociales, ¿verdad? Un dato que esté por encima de 1 hora y media, 1 hora al día, es un dato que ya empieza a preocupar, ¿verdad? Y cuando encontramos datos de 5 horas, yo creería que ya estamos de clínica. Entonces, lo primero es como diagnosticar qué tanta dependencia tenemos de él. Inclusive hacer los ejercicios que yo decía, dejar un día el celular o decir, este fin de semana no voy a revisar redes sociales para ver qué pasa, para ver cómo nos sentimos. Y de esa manera, acordémonos que esto es un hábito, ¿no? Un hábito, y los hábitos los creamos nosotros con nuestro proceder, ¿verdad? Con las acciones que hagamos diariamente. Y así como podemos volvernos adictos, nosotros también podemos tomar la decisión de no serlo. Y esto parece paradójico, y era un poco lo que consultaba con mi equipo sobre lo interesante que habláramos de este documental, porque casi que estaría hablando mal de la plataforma en la que yo me he apoyado para crecer, para compartir este conocimiento. O sea, parecería un poco paradójico yo hacerle, digamos, apología a un documental que se va en contra de las redes sociales, ¿no? Inclusive es claro, el documental, al final todos estos vicepresidentes, todas estas personas dicen, yo no tengo redes sociales, yo no dejo que mis hijos estén en redes sociales. O sea, de verdad que hay un momento en que le dan ganas de coger este aparatico y tirarlo por allá, porque se siente uno que lo están mirando desde un satélite. Entonces, lo importante es saber que como personas tenemos el poder de decisión y tenemos esa decisión de, una vez identificada esa dependencia, tomar la decisión de no depender de ella. ¿Okay? Básicamente esa sería mi recomendación. ¿Okay? Bueno, nuevamente muy agradecido. Este material, pues además de estar en vivo, lo estamos grabando. Mi equipo técnico, Natalia y Juan Camilo, lo van a editar para precisamente sea nuestro podcast número 4 y poder de alguna manera, si alguna de esta información les pareció valiosa o ustedes quieran compartirlo con otra persona, puedan tenerlo a través de esa red social, como son las plataformas de streaming. Así que nuevamente muchas gracias, se despide de ustedes.